Listo. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a hablar, vamos a comenzar hablando, o más bien haciendo referencia a que nuestra buena intención de buscar muchas cosas y buscar de Hashem, a veces es un arma en contra nuestra, porque nosotros queremos demasiado, pero queremos más de lo que soportamos. Somos como un globo que se quiere inflar de Hashem, más, más. Y ese fue el problema de Shevirat Kelim. Uno de muchos, que era tanto el deseo de esos Kelim de llenarse y de recibir, se podía entender como egoísmo o deseo de recibir de Hashem, que no se dieron cuenta de su propia esencia limitada, que no es posible recibir tanto y solamente tenemos que limitarnos a lo que cada uno puede. Cada uno tiene su nivel. Y no podemos pensar, es que el otro tiene más, yo quiero más. No, el otro es el otro y usted es usted. Usted vaya a su camino, sea mejor usted cada día, vaya mejorando y que el otro haga lo que él quiera hacer. No, Kashur aleja, no tiene nada que ver con usted. Ahora, si lo quieres ayudar, tienes que esperar que él te pida ayuda. O estar ahí y decirle, hola, si necesita ayuda me dice, de alguna forma, pero no, venga le ayudo, venga yo le hago, venga yo a, porque eso es otro problema. Nosotros no podemos estar ahorita ayudando a todo el mundo si la persona no nos pide ayuda. A menos que esa ayuda sea una misma, como que Milut Hasadim o como se da acá. Pero ya meternos en la vida personal de una persona y tratar de ayudarla, eso es como meterse en el plan de Hashem, porque nosotros no sabemos esa persona por qué está viviendo ese problema y tiene que vivirlo para cambiar algo de su alma. Bueno, empecé con eso y ahora dejémoslo hasta allí. Quería comentar eso por la conversación que estábamos teniendo antes. Bueno, hoy tenemos esta, ¿cómo se llama? Vamos a ver. Neshama, bienvenida. Tenemos esta nueva herramienta. No sé si hago esto. ¿Me escuchan bien? Pues escucha doble. ¿Bien o doble? Porque también puedo verme doble. Jeje. No, pero no. Sí se escucha doble. Ok, ya voy a quitar el. Ya lo quité. Muchas gracias. Sí, porque como estoy usando el computador y el teléfono, no sé si la grabación quede sin audio. Mm, Estamos implementando cosas nuevas y cosas nuevas traen problemas. Y eso es lo que está diciendo. Queremos recibir mucho, 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 pero paso a la vez, porque hay que incorporarlo. Por ejemplo, el computador es una bendición, seguro, pero lo incorporé hoy, pero esa nueva incorporación va a cambiar todo el sistema, va a cambiar toda la mecánica. Hay que hacer espacio, hay cosas adicionales que no estaban antes y no va a funcionar igual. Estoy hablando en términos como el Rav Shimshon habla. El Rav le gusta mucho hablar tipo ingeniero. Y si usted le salga con Hasidut, es que yo creo, en mi corazón siento. No, 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 aquí no vengas con tu Hasidut. Filosofía afuera. Aquí estamos ingenieros. Por eso esta imagen como arquitectónica del asunto. ¿Y qué vemos en la imagen? Vemos puertas y vemos niveles de alcance. Vemos también profundidad. Entonces vemos como el Peshat, Remesh, Ras y Sod, que es el Pardes.
Y vamos a hablar hoy, permítame yo ver una cosa, ¿qué pasa si yo hago aquí? A ver. Interesante. No necesito tener la aplicación abierta para hablar, para que se siga viendo bueno, esto. Ustedes me entienden, perdón. Estoy como niño con juguete nuevo. ¿Dónde está Drive? Sí, ¿dónde está Drive aquí? Todavía. Drive. Mira qué bonito. Guay. Siento muy contento porque cada vez mejoro un poquito más. Voy aprendiendo nuevas habilidades. Bueno, entonces espero que hayan leído todo el texto. Entonces el RAP nos trae esta imagen y nos habla desmitificando los temores que hay y qué requisitos tiene la mecánica diaria de lo que es los Rabanim que dicen. Bueno, entonces, en nuestra generación existe un problema. Voy a tratar de leer el texto, pero voy a avanzar, voy a saltar. ¿Sí? Se supone que ustedes ya leyeron el texto, además lo tienen allí. Y la idea es avanzar, porque yo quiero, la verdad, comenzar ya con la práctica y de muchas cosas que van a hacer cambios reales en su vida. Entonces, en nuestra generación hay un problema y es que las personas que siguen los libros de la Kabbalah, como el Zohar, mucha gente compra el Zohar de Michael Berg, a punto. El Zohar de Michael Berg está prohibido por las autoridades rabínicas eh, legales vigentes actualmente. Del Rishon LeZion prohibió la Cábala del Michael Berg y toda la familia Berg y todos sus libros están prohibidos. ¿Por qué? Por esto que voy a decir aquí lo siguiente. Porque incluso no cumplen los Tariag, que son los 613 mil votos. Entonces, por eso hay gente como Madonna hablando de Cábala. O las hermanas estas que hicieron la Matrix hablando de Cábala, que son hombres pero se volvieron mujeres porque casi quisieron. Entonces, lamentablemente también hay maestros, y el texto lo pone comillas, de Cábala, en el público general que se declaran a sí mismos como no observantes de la Torah y las misbot. O sea, abiertamente dicen, no, yo estudio Kabbalah, pero yo no cumplo la Torah. ¡Wow! No cumple la Torah y no cumple Shabbat. No guarda Shabbat, no tiene que dushar en absoluto. Entonces el Rab dice, frente a este problema, se va a enfocar y va a decir, y si el mensaje en sus bocas es que no es necesario la Torah y los misbot para estudiar la Kabbalah. Ese es el mensaje que ellos tienen. Y está claro que es una percepción errónea, engañosa y contradice completamente las palabras del Talmud acerca del verso y dice, y al malvado dijo Hashem, ¿qué tienes tú para declarar mis estudios, mis estatutos? Y en el Tratado Sanedrín lo interpretan acerca de quien estudia Torah pero no la cumple. ¿De qué sirve estudiar Torah y no cumplirla? Se está juzgando a sí mismo. Y mira lo que dice Moreno, nuestro maestro, el rabino Jaime Vital, con respecto al estudio de la Torah de un hombre pecador. Creo que está detrás de la posibilidad de él, que no solo no agrada a lo alto, o sea, un hombre pecador que estudia Torah no agrada a lo alto, sino que puede añadir fuerza a la impureza. O sea, añade fuerza a la impureza a un hombre que estudia Torah y se sabe que él va a pecar. Hasbe Shalom, dice el Raf. Y aquí viene entonces esta otra imagen y nos va a aclarar muchas ideas. Mientras que revisan la idea, sigo leyendo. Mientras revisan la imagen. Porque las misbot que hace el pecador y la Torah que estudia hacen descender flujo, porque una misbah es una misbah, es un cheque de cambio. Es como en el ejemplo de los anteriores capítulos, es abrir la llave del grifo. El agua va a correr porque va a correr el agua.
indiscutiblemente va a correr el agua, pero ¿a dónde va a ir a caer? ¿A qué tipo de keli? ¿A qué recipiente va a caer? O peor aún, no va a caer en ningún keli. O lo va a usar, obviamente, el lado negativo, que es lo que sucede actualmente. Que en otras palabras más hollywoodenses, es que la matriz nos utiliza como una batería para sacarnos la energía que Hashem nos da. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo el Rab aquí. Porque las misbot, aquí, sí, porque las misbot que hace el pecador y la Torah que estudia hacen descender flujo y su luz y la luz desde arriba. Sin embargo, ese flujo lo arrebata la clipa, la corteza o la cáscara o la impureza. Todos son sinónimos. Porque dice, este hombre que hizo estas misbot, este es mi esclavo. Con mi esclavo, ¿sí? Todo lo de mi esclavo es mío. Entonces eso es mío. Y lo que adquiere el siervo lo adquiere su amo. Por lo tanto, este flujo del pecador lo arrebata. ¿Quiénes? Los hitzonim o los externos. Otra palabra. Yo estoy empezando a usar palabras. Hitzonim, tuma, klipa, shefa. Son palabras que vamos a usar toda la vida en Kabbalah. Vayan aprendiéndoselas. Y nosotros acá no hablamos de Hashem, sino Shenit Baraj o Akadosh Baruj. Es la forma en que las personas que estudian Kabbalah se expresan de el Eterno, nuestro Creador. Y ese es el asunto de lo que se dijo en el verso. Y el malvado dijo a Hashem, ¿qué tienes para declarar mis estatutos? Y Akadosh Baruj Hu, el Santo Bendito sea, impide al que lee la Torah. ¿Qué? Sino que el asunto es que mientras permanezca en su pecado, toda esa Torah suya y todas las mismas que hace, todo lo que haga bueno esa persona, los Hitzonim disfrutan de ellas, como se mencionó anteriormente. Por ejemplo, Doeg, el Edomita, está citando un caso de la Torah. Eh, él hablaba mucho de Torah para afuera, pero solo era para afuera, para adentro no. En el tratado Hagigah 15b lo interpretaron con respecto a Elisha ben Abuya, quien entró al Pardes y no salió en paz. ¿Recuerdan que 4 hombres entraron al Pardes? Uno murió adentro, otro se volvió loco, el otro se volvió hereje y el otro, Baruch Hashem, fue el que nos trajo la sabiduría que tenemos hoy del Zohar. Ahora, en la imagen que está allí, nos está poniendo algo muy claro. Todo es un conjunto, no funciona una cosa sin la otra. Son dos pilares muy fuertes y nos pone así, el pilar izquierdo son, no es que esto esté escrito en el libro, pero esta es la forma en que podemos, bueno, muy bonito además y todo, ¿cierto? Pero es la forma de asimilar el conocimiento en una sola imagen. Entonces, vemos un lado izquierdo y un lado derecho. Y en el lado izquierdo tenemos el cuerpo. Al cuerpo le podemos llamar Alajá, Mishnah, Talmud. ¿Sí? Y es la parte de la acción, la estructura, ¿sí? Como la Alajá es una estructura, y el límite. Y en el otro lado tenemos el alma o el sod o las intenciones, que es como la luz, la comprensión y la conexión. Y de eso compone todo. Y en el centro tenemos una cita muy especial del Rav Chaim Vital. Dice, el Talmud sin Cábala es como un cuerpo en la oscuridad sin alma, y la Cábala sin Talmud es un alma sin recompensa ni acción. O sea que es una simbiosis. Una cosa no funciona sin la otra. Y más adelante, ya él ya puso, nos adelantó algo en el grupo y él se estaba hablando y más adelante vamos a ver por qué. Vamos a dejar aquí un momento esta imagen y vamos a adelantar un poco en el texto, porque esta imagen ya está empezando a pegar duro. Vayan analizando la imagen mientras avanzamos en la lectura. Y no salió en fase. Bueno, vamos por la página 2 del texto. Dice, pero cuando se arrepiente con un arrepentimiento completo, Teshuvah, y expulsa de su boca lo que había tragado de la clepa, en el secreto, traga riquezas y las vomita. Está escrito en Job. Aprendemos de aquí que todo aquel que está en la categoría de pecador y cuyo temor al pecado no precede su sabiduría, como se dice en el Pirkei Avot 3.9, su Torah no es deseada
y al contrario causa daño y otorga nutrición, o sea, Yenika, otra palabra que van a seguir usando siempre. Yenika es lo que hace el bebé con el pecho de la madre. Absorbe leche o amamantamiento. Entonces le da, es como si le pusiera el pecho a la clipa y le dice chupe aquí de la leche, aliméntese, crezca. Y le crece el Yetzer Hará. Entonces, mientras más estudie Torah una persona de estas, más le va a crecer el Yetzer Hará y no le va a beneficiar en absoluto. Y por eso es que hay gente que mientras más estudia Torah, más tentación tiene y más fuerte se vuelve y llega a un punto en donde al final cae porque por su propio peso. No es Superman para aguantar tanta tentación. Al final va a caer. ¿Por qué? Porque está alimentando el Yetzer Hará, no está alimentando el lado de la Kedusha. Y esa es una de las razones importantes por las cuales hay que lavarse las manos antes de estudiar Torah. Hay gente que acostumbra a bañarse antes de estudiar Torah o a dar un shiur. Pero yo antes me hice netilá, antes de sentarme aquí. Está muy pendiente de la limpieza de los alimentos. Está muy pendiente de la Kedushá totalmente, porque sabe que toda verajá o toda cosa de Kedushá que haga y la, y la, y la, y la, y el Yetzer Hara esté prendido de ahí, va a ser más tentación después para él. Entonces, a veces nosotros pensamos, es que el jaredí es muy harto porque todo está prohibido, todo prohibido, azur, 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 azur. Bueno, el que no sabe, sí, muy cansón. Como estábamos viendo en la imagen anterior, es un cuerpo que no sabe ni siquiera de qué es lo que hace. Pero cuando uno entiende la importancia que es hacer Mai Maharonim, antes de hacer Mai Maharonim, ¿se acuerdan? La llave las manos, después de la comida y antes del Birkat Hamazon, uno entiende que es muy importante hacerlo porque se van a fortalecer mucho los hitzonim, los exteriores, y va a haber mucho problema, mucho problema. Y ese es el problema de por qué algunos rabenim incluso dicen que está prohibido estudiar Kabbalah en Juzlares, porque en Juzlares, el mundo en el que ustedes nadan el 75% de clipot, de pura, de tumá, de impureza. Entonces, si ustedes no tienen ese cuidado con las clipot, están alimentando las clipot. De hecho, eso le pasó a Jacob vino cuando iba a salir de Eretz Israel. Dice que cambió ángeles, porque los ángeles que estaban en Eretz Israel son de una calidad y los ángeles que lo acompañaron fuera de Eretz Israel fueron de otra calidad inferior. ¿Por qué? Para no alimentar los Hitzonim con toda la grandeza que Jacob vino tenía en la tierra de Israel cuando salió. Entonces, por ejemplo, eso también le pasa a uno cuando uno sale de Eretz Israel. Entonces dice, aceptación de la Kabbalah y la Teshuvah. Dice, he aquí se desprende de toda persona, incluso quien cuida de cumplir los 613, debe aceptar sobre sí mismo el arrepentimiento antes del estudio, como está citado en muchos libros y con mayor razón, cuando tiene pecados conocidos. Todos tenemos pecados conocidos, todos sabemos por dónde se nos va la plata, todos sabemos por dónde, siempre cada mes algo pasa. Y si usted se fija más, sabe exactamente qué día y en qué tipo de luna, en cuarto menguante, en cuarto creciente o qué sé yo. Pero hay que saber, entonces si uno ya sabe, ¿qué hay que hacer si uno ya sabe? Pues evitar, poner yeserot, poner cuidados, poner escudos, hacer algo para en contra de eso. Y entonces aquí viene lo que es la importancia del temor. El temor nos ayuda y ahí vamos empezando a colocar aquí en la imagen lo que estamos hablando, el temor. Conocidos que es manifestamente transgresor de los 365 preceptos negativos. O sea, todo lo no harás transgrede a los 365. Y todos también, aparte, los 248, porque van unidos. O sea, que pierde casi uno todo. Los Ramaj, los 248 positivos. O en parte, por lo menos. O sea, no puede ocuparse
en Akadosh Baruj Hu hasta que cambie su camino hacia el bien. Como está dicho, apártate del mal y haz el bien. Es decir, primero los 365 no harás y ahora los 248 haz. Y entonces, cuando acepte sobre sí el arrepentimiento, merecerá que la luz del estudio retorne al buen camino. Ahora, aquí no es el caso, pero hay que saber que también está el head, que es el error, también está el, el avón, está el pesha, o el pecado, el error, la transgresión y la rebeldía, que ya es otra cosa. ¿Sí? Nosotros cometemos errores todos los días por ignorancia, por eso hay que estudiar, y otros por que nos dejamos llevar porque somos manipulados por el sistema, por una cosa, por aquello, por la otra, y uno pitón pierde la cabeza, ese pierde la cabeza y uno dice, yo no sé en qué estaba pensando, es precisamente porque cuando uno ya llega a la trampa de los exteriores, inmediatamente la cabeza se nos va para que no se contamine lo que hay aquí en la cabeza y nos quedamos con solo la parte de abajo que digamos que entre comillas se puede contaminar. Y después cuando pecamos, nos vuelve la cabeza y decimos, wow, ¿qué hice? Ay, no. Ah, ¿por qué soy así? ¿Por qué no cambio? Tengo que arrepentirme. No, no, yo no quiero seguir así. Yo quiero ser fuerza. Ahí viene la teshuva. Pero ¿qué pasa con la persona que no hace teshuva? Llega a la cabeza, entonces la parte de abajo toma control de la cabeza y dice, ah, qué cuento sabroso. Ah, ah. Si no hay teshuva, si no hay ese rechazo a lo que se acabó de hacer, le estamos dando más fuerza y eso que implica que entonces ya la próxima vez no nos van a quitar la cabeza, sino que nos van a cortar desde acá. Nos cortan desde acá y perdemos toda conexión con el mundo superior. Por así decirlo de alguna otra forma. Estoy tratando de parafrasear un poco. Disculpen que mire desde acá, pero es que acá está el celular y aquí está el computador y acá estoy mirando la imagen y aquí estoy viendo el texto, entonces tengo que estar mirando aquí y acá. Bueno, el área K2 no revelaba ningún secreto de los secretos de esta sabiduría. Permítame que el celular se va a descargar y es el que nos está grabando la clase para las personas que no pueden estar aquí. Ay, a las 9, ¿por qué el tiempo va tan rápido? Yo hablo mucho, no tengo que hablar más rápido, creo que sí. Listo, bueno, pues. No revelaba ningún secreto de los secretos de esta santa sabiduría a quien veía mediante el espíritu de Raja Kodesh que tenía un defecto en su alma, hasta que le daba una corrección o un tikkun para corregir todo lo que había distorsionado, y así como médico experto a cada enfermo le daba una medicina necesaria para curar esa enfermedad. Sabroso que uno le diga, mira, tú ve a hacer esto y deja de hacer esto y no molestes más. Fuera de aquí, cuando hagas eso, vuelves. Ahora no hay maestros de esa calidad. También porque a nosotros nos gusta que nos digan las cosas fáciles. Nosotros ya sabemos que tenemos que cambiar. Ya sabemos que hacemos mal. Nosotros ya sabemos cuál es nuestro pecado favorito, digámoslo así. Y sabemos también cómo dejar de hacerlo. ¿Por qué no lo hacemos? Porque le echamos la culpa al diablo. Y el diablo, yo no fui, mentiras. Yo no hice nada, él quiso solito. Y así como un médico experto da a cada enfermo la medicina necesaria. Sobre él se da la paz. Y él reconocía la transgresión y decía el lugar exacto que se había dañado y qué hacer y qué tikkun tenía que hacer para lavar su nefesh, para que pudiera recibir luz en esa parte física del nefesh y lava de la maldad su corazón para que sea salvada. Eso está en Yirmiyah. Bueno, entonces a ver de la imagen, ¿qué podemos decir de esta imagen? Que está un poco como fuera del contexto, pero no.
El, el Rashbi. Ah, esto está de la clase anterior. Ah, ya sé lo que pasó. Esta parte de la clase anterior con la parte actual. Aquí hay un concepto muy importante que es Kelim, Sefirot y Parsuf. Un paréntesis pequeño. Entonces, Parsuf, aquí está errado porque Parsuf es rostro, Vasija es Keli y el Sefirot es una extensión. Aquí hay un pequeño error en el dibujo. Parsufín es todo el sistema completo. Parsufín es un sistema completo que no necesita nada más. El Parsuf está compuesto por Sefirot y la Sefirot está compuesto por Kelim. Pero también una Sefirah está compuesto por, mmm, bueno, eso ya es más práctico, dejémoslo por Kelim, para no complicarnos porque es muy complicado ponernos a detallar más detallitos. A gran escala, los Kelim, 10 Kelim es una Sefirah, 10 Sefirot es un Parsuf, por decirlo así. Pero más adelante vamos a ver que no es tan así. Eso solamente se cumple con Jokmah. Porque con los mundos bajos se necesitan 3 Sefirot para que haya un Parsuf, el más bajo de todos. Y nosotros estamos allí. Y esas 3 Sefirot son Netzach, Hod y Yesod. Esas 3 Sefirot juntas, cada una tiene 10 Kelim, por ende 10 Orot dentro de cada eso. Entonces son 30 luces. Y las 30 luces en total son un solo Parsuf. Ahora, ¿por qué hablo de esto? Primero porque está aquí en la imagen, no sé por qué. Y segundo, porque en el texto lo que estamos hablando es de precisamente la desconexión. Cuando alguien peca, hay un flujo de luz que viene desde los mundos superiores, entonces está contaminando el Kelin. Es como usted coger un vaso de agua y empezar a echarle Coca-Cola. Algún día el agua se va a volver negra. Entonces usted se le sigue echando agua y le sigue echando Coca-Cola y le sigue echando agua y le sigue echando Coca-Cola. Al final usted no se va a tomar eso. ¿Qué hay que hacer? Botarlo todo y volver a ponerlo aquí. Entonces, eso es lo que está diciendo. Al botarlo todo, todo lo va a tirar a las clipot. Entonces, se va a contaminar su vasija y al final, ya si fuera un vaso de vidrio, como pensaríamos que el vidrio no absorbe nada, como dice la alajá, pero nosotros no somos de vidrio, señores. Nosotros somos de barro, del polvo de la tierra. Y si no vemos el polvo de la tierra, absorbe todo lo que le pongan dentro del kelí. O sea que si ponemos una cosita así pequeña e inmunda dentro de nuestro kelí, contamina todo lo que hay adentro. Así es solo que somos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, me gusta este texto. Vamos a dejar este aquí y vamos a seguir leyendo. El Rab sigue hablando del problema de la letra, de lo simple. Dice el Rambam, escribe que sobre el momento adecuado para el estudio de la obra de la creación, Maase Bereshit, que es el Bereshit, cómo fueron los 7 días, los Sevirat Kelim, eso, Maase Merkabah, bueno, Maase Merkabah es otra cosa, no lo voy a hablar porque tampoco lo he estudiado, pero tengo la idea que es el carruaje divino, que supuestamente Eliyahu se fue, o más bien sería más bien el carruaje divino en donde nosotros tenemos que construir para podernos ir también de una forma. Y yo digo que no es apropiado pasearse en el Pardes, sino aquel que ha llenado su vientre de pan y carne es conocer lo prohibido y lo permitido y similar al resto de las mismas. Eso dice el Rambam. El Rambam, sabemos que él no estaba muy acorde con la Kabbalah, pero él estudiaba actual. Entonces hay que ver por qué él ponía tantas restricciones. ¿Qué es lo que está diciendo? Que hay que tener una base sólida en el vientre, hay que tener una cosa clara, como el pan y la carne. ¿Qué es el pan y la carne? Es decir, no es un bebé que toma leche. O sea, hay que tener un nivel de cierto nivel de crecimiento para poder llegar a este nivel. Eso decía el Rambam. Ahora, dice el Rambam, añade que no hay comparación para el estudio de los secretos de la Torá denominados en el Talmud cosa grande.
en comparación con el estudio de la Mishnah y el Talmud denominado cosa pequeña. Sin embargo, es apropiado anteponer las leyes de lo prohibido y lo permitido antes de la sabiduría interna, porque ellas asientan la mente del hombre primeramente y además son el gran bien de Akadosh Baruj Hu. Ha hecho fluir Shefa para el asentamiento de este mundo a fin de heredar la vida del mundo venidero y es posible que todos conozcan pequeño y grande, hombre y mujer, de corazón amplio y de corazón estrecho. Esa es la opinión del Rambam. ¿Y qué dice el Ramak? En su libro Or Ne'erav, refuerza las palabras del Rambam. Entonces, pero si él estudia Kabbalah, y sí, sí. Advierte sobre el error de aquellos que estudian Kabbalah cuando no tienen entrada ni contacto con la Mishnah del Talmud, y esto por varias razones. He aquí que el grupo errado son algunos de los hijos de nuestra generación que no tienen entrada ni en el Mikra, o sea, en la lectura de la letra literal, ni en la Mishnah, ni en la Gemara, y se ocupan de esta sabiduría. Y no hay duda que hierran un error completo por varias razones. Nos está prácticamente excluyendo el texto. Vamos a ver qué nos dice más adelante. La primera, que nunca han visto la luz de la dialéctica, o sea, el pilpul. Las discusiones, cuando sí, cuando no, y por qué no, lama, lama, me lama, me lama, y lama, y lama, y lama. Y su luz, y no ha brillado sobre ellos, y ha estropeado la línea del estudio y se ha aferrado el camino de la parábola, el nimshal. O sea, las comparaciones, como lo es la Kabbalah, hasta que están cerca de errar al atribuir cosas físicas o cosas corporales a las cosas superiores que no tienen ni forma. La segunda, porque está publicado en los Tikkunim del Zohar, que el orden de los niveles en la sabiduría de nuestra Santa Torá es maestros de Mikra, después maestros de Mishnah, después maestros de Kabbalah, y ellos han ascendido a maestros de Kabbalah sin escalera ni camino de gradas. Mira lo que dice el Ramá. Señala también dos problemas al anteponer el estudio del Sod al estudio del sentido simple de la Peshat. Primero, que el estudiante no ha experimentado la Torah en sentido simple, puede interpretar las parábolas de la Cábala de manera errónea y darle materia a lo que no lo tiene, y puede interpretar parábolas de la Cábala de manera errónea y materializar lo espiritual. Segundo, existe una escalera o un orden, una graduación en el estudio de la Torah y el acercamiento de Akadosh Baruj Hu, y no es correcto saltarse los grados en la continuación de las palabras. El Ramak menciona un tercer problema, que quien no ha estudiado la halajá está cerca de transgredir las palabras de la Torah por falta de conocimiento. Por lo tanto, el Ramak propone a los estudiantes de Kabbalah. ¿Qué propone? Ciertamente hemos tomado para nosotros el camino que les enseñaremos. He aquí es apropiado que se acostumbren un poco al pilpul. ¿Qué es el pilpul? El pilpul es lo que el Rav Shimshon hace cuando recién llegamos. Nos pone a discutir, nos pone a pelear, nos pone a punta de preguntas, al paredón. Ta, 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 ta. Nos coge. ¿Y por qué sí? ¿Y por qué no? ¿Y qué tal que sí? ¿Estás diciendo que yo soy idólatra? ¿Estás diciendo que esto dice así? ¿Me estás tratando de decir esto? ¿Tú entiendes así? ¿Y qué tal si yo digo esto? Eso es pilpul. Y eso es donde la Rav Shimshon desde el primer día uno sale traumatizado. El que no vuelve porque no está preparado para los golpes. Segundo, y un poco de Gemara y un poco de Mishnah. El Rav Shimshon estudia Cábala, ¿sí? Pero ¿de dónde comienza la Cábala? Muchas veces comienza desde el texto normal, pero a veces, una vez nos sacó un libro del Rambam, nosotros quedamos, Rambam, el Rab va a hablar del Rambam. Nos sacó una halajá, cuando una persona le vende a otra, pero resulta que le vende con un usura, o sea, con un precio muy elevado, más de lo que era racionalmente, que pasa mucho en Colombia, se dice que esa persona, ¿qué pasa ahí? Si está obligado a ser honesto o no, si está correcto o no, porque uno dice, no, pero yo estoy vendiendo lo mío a lo que yo lo quiero vender. Hay una discusión gigante sobre eso. Y el Rab tomó de allí, hablando del Parsuf, Rachel y Lea, porque Rachel y Lea son dos Parsufim,
femeninos que mantienen en constante discusión, en constante pelea, y eso las mujeres lo tienen en claro porque hay momentos en que las mujeres son Lea y hay momentos en que las mujeres son Rachel. Las mujeres son Rachel, que son los días hábiles o permitidos, y las mujeres son Lea en los días en que están prohibidas para su marido. Entonces, todos sabemos que cuando la mujer está prohibida para el marido, naturalmente, corporalmente, está muy hormonal y es mejor hablarle pasito, con amor, ¿cierto? Tirarle desde lejos las cosas, no mentiras. ¡Ay, mentiras! Toca ser cariñoso, ¡ah! Ser cariñosos con ella. Eso que me video. Un poquito de humor, un poquito de humor. Entonces, pero hay otros que dicen que es Rachel. Ah, Rachel, venga, amor, está todo amor, está toda maravillosa, está toda bella. Vamos a tener 12 hijos, como los 12 hijos que tuvo Jacob. ¿Sí? Entonces, nos salió de una cosa que era algo, una alhaja de dinero, y lo cambió a un momento a otro de espiritualidad. Porque en realidad ninguna alhaja está hablando solamente de eso. Está hablando de conceptos espirituales muy elevados, no es de este mundo, pero nosotros tenemos este mundo y lo que tenemos en este mundo es sombra de lo que está arriba. Entonces, cuando hablan en Pesach de limpiar los kelim, no está hablando de tus ollas solamente, seguro que también de tus ollas, está hablando de tus kelim, los de tu alma. ¿Cuántos kelim tiene un hombre? ¿Cuántos kelim tiene una mujer? ¿Saben? No, no sabemos. ¿Cómo sabemos si ese kelí de qué material es? Ya sabemos que es de barro, pero si el barro no se puede cacherizar, bueno, en realidad no, originalmente no era de barro, pero nosotros ya no somos de barro, porque tenemos un proceso en el que nuestro material ha sido cambiado y ha sido refinado durante muchos años. Y cuando se quiebran los kelí, la luz que estaba en un kelí se van a los otros kelí que quedaron limpios y después hay que volver a hacer el kelí, que es cuando uno comete una vera muy grande y le toca volver a empezar desde cero y le toca hacer un esfuerzo y otra vez y otra vez. Entonces es cuando se quiebra un kelí. Entonces, el Rab sigue diciendo, para que no le suceda como algo astrólogo que contempla las cosas superiores, o sea, con mucha gente ahora, incluso que estudia Cábala, se pone a hablar de las estrellas y dice, no, hay que salir en la conjunción de Marte para que nos traiga buena suerte. O sea, seguro que eso tiene algo que ver, pero no a ese punto, no es el punto. Y no mira el foso que está bajo sus pies. Cuando pone su confianza en las estrellas del cielo, se está abriendo un hueco en sus pies. Seguro que su camino será profundo. Por lo tanto, es necesario que tenga entrada en los dinim en conducta recta y con eso merecerá los dos bienes. Quien continuó la guía del Ramá fue su discípulo Jaime Vital, quien enfatizó también la necesidad de poner el estudio de la Mishnah y el Talmud, que son el cuerpo. Ahí viene la gráfica anterior, el cuerpo de la cábala, y la cábala es el alma, que es el alma del cuerpo. Entonces, no se puede una cosa sin la otra, en otras palabras. Voy a avanzar aquí, salto, porque eso ya lo vimos en la imagen. Entonces nosotros, no, es que ustedes no pueden estudiar eso porque ustedes no han estudiado el Talmud. A ver, no somos maestros del Talmud, ¿sí? Y entonces, ¿por qué nos ponemos tefilín en la mañana? Porque sabemos que es una alajá, sabemos que es una mitzvah. ¿De la reina o de Oraita? De Oraita. ¿Por qué hacemos tiudus con una copa de vino? ¿Es una misbah de Rabanim o de Oraita? De Rabanim. Entonces, ¿por qué la hacemos? Porque es una misbah de Rabanim. ¿Ok? Y así, entonces sí sabemos. No nos metamos en la cosa que no sabemos, porque entonces todas las misbahs que hacemos todos los días, ¿qué son? ¿Quién nos las enseñó? ¿Nacimos con eso? Lo que pasa es que ya es costumbre, y la costumbre no nos deja ver todo lo que hemos aprendido. El talit, los tzitzit, la netila, la nida de las mujeres, las uñas que nos cortamos, que el pelo, que los peyot, que la barba, que las bendiciones, que nos quedamos parados, que decimos amén. Cuando llega una autoridad hacemos una pequeña veña. Bueno, hay gente que le gusta que una pequeña veña así se más pique.
suficiente. Todo eso son alajot, estudio de la Gemara y estudio del Talmud. Obvio que hay que profundizar. De hecho, el Raf nos dice, necesitan estudiar alajot, necesitan estudiar Talmud, necesitan estudiar Gemara en las mañanas. Por la noche estudian esto. ¿Por qué? Porque es como un árbol que crece y tiene las raíces por encima de la tierra. Mientras más crezca, algún día se va a caer. O sea, hay que profundizar en el peshat, en el cuerpo, para poder crecer en la altura. Entonces, sí o sí es necesario que si ustedes están estudiando conmigo esto es hacia arriba, pero hacia abajo, hacia los lados, tiene que expandirse también en lo que es la halajá. Tienen que comprender la halajá. También, una cosa no funciona sin la otra. ¿Ok? Creo que está claro ese concepto, no voy a darle ahí. Cuando dice que es llenar su vientre, creo que aquí la imagen nos está hablando de eso, de llenar el vientre, permítanme. No, la imagen nos está mostrando cuando es un pecador activo. Ah, eso lo voy a hablar más adelante, permítame. Es que aquí, este texto es muy largo. Este texto es muy largo, el rap se está puliendo mucho porque ya en 2 capítulos más ya empieza la suelta todo y comienza a hablar de cosas que uno dice, ¿qué? Otra vez, no entendí. Entonces, por eso el rap quiere como por última vez dejar todo claro. Perdón, sigue. Es apropiado prestar atención a que todos los grandes que mencionamos no dijeron que una persona que quiere ocuparse de los secretos necesite abarcar previamente todo el Talmud. No dice eso. Dice estudiar Talmud. No dice, oh, ser un gran erudito del Talmud. No. El contrario, el Ramal dice que se acostumbre un poco. Seguro que nosotros nos acostumbramos un poco. Claro, nosotros vivimos conforme a las mismas. Todos los días estudiamos el alajá, yomi. Entonces sí, nos acostumbramos un poco. Claro que estamos acostumbrados. Pero sí tenemos que tener como una especie de una fórmula. No sé cuánto, pero por X cantidad de Kabbalah, X cantidad de Talmud. Juntos. Porque no sé qué cantidad, pero tienen que ir juntos por las 2 torres que les mostré en la imagen. No me quiero devolver porque me voy a confundir. Tienen que ir juntos, si no, no va a alcanzar la corona. La corona se obtiene de las 2 formas. Un poquito aquí y un poquito acá. Un poquito aquí y un poquito acá. Y va construyendo. Si no, no va a avanzar. Y eso con la parte exterior, porque está hablando del cuerpo. Si yo, esto no está en el texto, pero si yo me quiero, se los voy a complicar más, sí, porque ya me gusta hacer más complicado. Hay otra dimensión que es interior hacia adentro, que es el musar. Aquí nadie habló de musar. Siempre la gente habla de alajá y de Kabbalah. ¿Y el musar dónde lo dejaron? Es el interior. Y el Ramjal, que es una opinión que no está aquí, pero yo estoy leyendo con otro libro y aparte, yo solamente estoy estudiando 3 libros ahora. Shulei Hagan con ustedes, Ed Haim solo y Mesilat Yesarim también, solo con mi esposa a veces. Y Mesilat Yesarim, el Ramjal, Rabbi Haim Moshe Lusato, dice que hay que interiorizar como una semilla que va creciendo de una forma natural y echar raíces. Y por fuera hay que construir como un edificio, que es lo que estamos mostrando, el edificio, las 2 torres. Y tiene que haber Gam le mata, Gam le mala. Y si no, no funciona. O sea, tres lados, hacia adentro, hacia la columna izquierda y hacia la columna derecha. Si no, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque un parsuf se crea cuando tiene 3 sefirot. 3 sefirot. No una, no dos, 3 sefirot. Ya van viendo por dónde va. Y uno lee el Mesilat Yesarim y uno dice, ah, este señor tan aburrido, está hablando de ser buenas personas, de ser respetuoso, porque el Musar todo el mundo cree que se está hablando de eso. No, el Musar está hablando de Cábala de una forma humana. Pero la gente no lo ve porque está vestido. Esa es la idea. Seguimos. En conclusión, el Ramak dice que se apega a llenar su vientre de las leyes de la Gemara, de las explicaciones de las Misbot, en el sentido simple, en el Peshat, que es lo que dice el Rambam, el Yad HaZaka.
Y así el Rahab, ¿quién es el Rahab? No sé. Mencionó que se ocupe al principio de la sabiduría de la Mikra, o sea, el estudio literal de la Mishnah, del Talmud, según pueda su intelecto soportar. Otra vez, que sea un erudito, no, según su intelecto soportar, o sea, suave. Cada persona tiene un entendimiento diferente. Las discusiones de la Gemara son muy hartas y no todo el mundo soporta ese tipo de cosas. En lo personal, a mí no me gustan tantas discusiones porque digo, ay, pero ¿por qué se va a complicar tanto? O sea, ya, uff, es muy harto. Sí está bien que discuta un poco, pero llega un punto donde ya uno como que, ay, no, qué mamera, ya no quiero leer más, ya uno no le da más, la mente no le da más. Entonces, más adelante ampliaremos sobre el asunto, dice el Raf. Quien se le dificulta profundización en el Talmud, en la continuación de sus palabras, escribe Rav Haim Vital, el sorprendente. Dice, eso fue lo que dijo escrito ya. Y si este hombre es pesado y duro en el asunto de la profundización, no lo voy a leer. Simple, si usted ha estudiado 5 años Alajá, Talmud, Gemara, y usted no tiene una buena señal, que eso está hablando, ¿qué es una buena señal? Simanto, seguro ya no la verá. Es decir, si usted se esforzó 5 años por darle a entender, cuando se dice buena señal no quiere decir algo, wow, un milagro o algo así sobrenatural, no. Quiere decir que usted no conectó, usted no avanzó, su vida sigue igual, usted no cambió, todo igual, usted sigue dándole ahí duro a eso y nada, que pasa nada en su vida. Rab dice, ¿qué dice? Que está obligado a dedicar una parte o dos, 1 hora o 2 horas a ir más allá, a ir al sentido de la Kabbalah. Eso está claro. Y esa es la opinión, según el Rajab, que no es necesario saber toda la Torah en el sentido simple. Dice, no es necesario saber toda la Torah en el sentido simple. Dice, no es lo que piensas, dice, está hablando de un rabino, no yo, una persona que sabe. Dice, para ocuparse de la sabiduría de la Jochmat Aemet, no es necesario volvernos Talmid Jajam para empezar a estudiar el Jochmat Aemet. Ni siquiera ser un erudito en el Shas, pues escribió acerca de quien es pesado y duro en el asunto de la profundización y no vio una buena señal en el estudio que se ocupa inmediatamente de la Jochma Aemet. Y solo a quien es ligero en la profundización le obligaron a ocuparse de la profundización del Talmud para romper la clipa mediante dificultades y respuestas antes de comer el fruto. Aquí hay una imagen también. No sé esa imagen que tengo aquí porque yo ya me he visto las imágenes. Yo creo que eso es cuando el pecador, la imagen, volvemos a la imagen un momento, paremos allí. Es cuando alguien que está estudiando Torah abre la llave, pero en vez de irse al lado de la Kedushat, se va al lado de la Tumá para poder pasar eso allí. Aquí viene lo que pasa, la purificación, lo que ya hablamos, el defecto, el pecado, ruptura de los kelim, de la luz que está dentro. Se pierde, no. Solo la que queda pegada al keli se pierde. Y el keli lo cogen las klipot, porque las klipot son partes del keli roto. Y la luz se sube a otros kelim, provocando cierto como sobrecupo o presión en otros kelim. Y según el tipo de persona que sea, tiene diferentes números de kelim. Hay gente que tiene más kelim y hay gente que tiene menos kelim. Entre los hombres y las mujeres también. Los hombres tienen más kelim y las mujeres tienen menos kelim. Eso después lo vamos a ver más adelante. Pero cuando hay teshuvah, es como una forma de rehacer el keli mágicamente, digámoslo así por ahora, para no entrar en detalles porque estamos en una introducción. Aquí estamos hablando de lo del factor importante de la inmersión en la mikve, lo que le estaba explicando al, al, al señor Nahum, se me olvida, yo siempre lo conozco como Meir. Don Nahum no me rima Don Nahum, Don Meir sí, Don Nahum no me cuadra. Bueno, entonces
Eh, lo importante de la mikvah es que nos ayuda a protegernos, nos ayuda a limpiarnos y nos ayuda a estar como protegidos. Y aquí vienen las escaleras que estábamos hablando. Miren, miren cómo las imágenes están un poco retrasadas. Ya hablamos de esto de las escaleras y el riesgo de saltar, lo que está hablando el Rambal y el Ramak, ¿sí? De que hay gente que de entrada no cumple mitzvot y quiere llegar de una vez a la Kabbalah, pero no es ese nuestro caso. ¿Alguien aquí no me responda, pero alguien aquí infringe Shabbat? Seguro que no. Todos nos esforzamos. Si bien cometemos a veces errores, nos pasamos en el tiempo, se nos olvida y prendamos la luz y apagamos la, pero no es nuestra intención. Nosotros queremos vivir de acuerdo a las mitzvot. Entonces no nos aplica las exigencias restrictivas para estudiar la Jokmat Haemet. Eso es lo que está diciendo el Ramaj en otras palabras. Aquí tenemos otra imagen más complicada que la anterior, acerca de pan y carne. Y aquí, ¿qué hace una ciudad que sea ciudad, una ciudad misma? Pan y vino, pero el vino no lo mencionaron. El Ramán dijo pan y carne. Si una persona se ocupa de pan y carne, entonces ahí sí puede estudiar Kabbalah. No lo dijo, pero obviamente, entonces sí puede tomar vino. Ahí ya vamos entendiendo cómo a veces el peshat de la Torah, la seudá es pan, vino y carne. ¿Qué tiene que haber? Pan, vino y carne, si no, no es una seudá. Entonces, para que el alma esté llena, tiene que tener Talmud, Alajá y Kabbalah. Si no, no es una ciudad. Vamos, nos va a faltar algo. La comida como que, no sé, me faltó algo. Me faltó el postre, me faltó, no sé. Son cosas que están ahí, pero nosotros nunca le ponemos atención. Aparentemente son preguntas bobas. Bueno, ¿y por qué la ciudad tiene que tener pan, carne y vino? ¿Por qué no se le ocurrió, ejemplo, arepa, cerveza y pescado? Ah, la cultura. No, no la cultura. Todo tiene su forma, porque la palabra, nosotros cuando hablamos en español, nosotros no entendemos. Pero cuando vemos bazar, lejem y yaim, ya cambia la cosa, porque si vamos a hacer gematriot, que vamos a hacer sumas y restas y con todas las cosas que hay, vamos a encontrar una cosa muy profunda. Y ese es el problema, que nosotros como no leemos la Torah y no estudiamos en hebreo, se nos pasa por alto mucha información. Y aquí viene lo que estábamos leyendo de acerca de la clipa. Esto es supuestamente una nuez. La nuez es el ejemplo perfecto para este mundo. Lo comparan con una nuez. ¿Por qué? Porque la nuez tiene una capa verde por fuera como un coco. Después tiene una capa café dura. Por dentro tiene una capa delgadita, delgadita. Y después viene la nuez. Es decir, tiene tres clipot. Viene la nuez. Y la capa delgadita dice que cuando se pasa mucho tiempo sumergido en agua el fruto, la capa delgadita se pega a la nuez. Es una clipa que no es ni buena ni mala. Entonces, de acuerdo a la nuez, hay una alajá. Alajá, vamos a hablar de una alajá porque te estamos hablando de una cosa, también hablar de la otra. La alajá dice que hay que hacer netila yadayim. ¿Cuántas veces hay que hacer netila yadayim? Una, alternando 3 veces. Pero hay una opinión que es una jumbra, o sea, una exigencia. Uf, muy difícil. ¿Cuáles creen que es? Hacerlo 4. ¿Es muy difícil? No. ¿Por qué 3? ¿Por qué 4? Porque con 4 estamos limpiando una vez más adicional por un nivel adicional más de pureza. Pero con 3 también es suficiente. ¿Por qué? Porque 3 son las clipos de la nuez. Con 3 es lo mínimo, pero con 4 también estamos lavando el pri. O sea, un nivel adicional. Y es un regalo muy fácil de hacer. No es como que voy a cargar una nevera por las escaleras hasta un 10º piso. No, otra vez más. Y eso es alajá. Y pasamos por ahí y no le paramos bolas. Otra alajá, jumra.
que uno solamente tiene que hacer Netilat Yadayim cuando sale del baño y ya. Pero dice otra opinión más, que también cuando va a hacer el servicio sagrado, pero esa lo hace sin verajá. Entonces, como hay gente que entiende que si no es verajá, no lo hago. No, hacerlo sin verajá no quiere decir que usted no pueda poner kavaná. Entonces, ahí, el judaísmo que hemos aprendido cambia cuando empieza que la mente sirve para pensar. Y también sirve porque cambia mucho porque cuando estamos cumpliendo una misbah, si tú estás pensando en el recibo de la luz, no estás cumpliendo, estás pagando el recibo de la luz. Y eso es lo que hace la diferencia entre el judaísmo con Kavanot y sin Kavanot. Bueno, ahí se me acabó el tiempo, pero vamos a adelantar otro poquito más. Me regalan unos 10 minuticos más, por favor. Encontramos, por lo tanto, eso ya lo dije. Mm, ya. Entonces decía que a veces los rabanín de entrada te ponen a estudiar algo harto, cansón, como por ejemplo a mí un rabino una vez le salí con unas preguntas muy difíciles y me dijo, "Pinjas, ve a estudiar Rashi". Y yo, ¿qué? Estamos hablando de cosas de Kabbalah y me va a tirar a estudiar Rashi. Ya entiendo por qué. Aquí dice el texto. ¿Qué nos dice el texto? Porque cuando una persona es ligera y quiere solo ir a la profundización, esa persona debe ir al Talmud, a lo básico, y romper la clipa con dificultades y con cosas difíciles de digerir antes de obtener las respuestas a las preguntas de profundidad. Ahora, y si venimos a comparar las palabras del Rajab con las palabras del Ramak, parece que habla de quien tiene entrada en la Mishnah y en la Halajá, también en el Talmud, pero se le dificulta mucho en su estudio y no ve bendición, mientras que el Ramaj habló de aquellos que abandonan completamente el estudio simple y no intentan esforzarse en él. Está hablando de dos cosas diferentes. Esta distinción entre quien es ligero para la profundización y quien es pesado para la profundización se menciona nuevamente bien explicada en las palabras del Rajab en el Shara Misbot, en la parasha Ba'et Hanan, mientras describe la conducta de su maestro respecto al estudio del sentido simple y del estudio del secreto. Dice así: también en el asunto de la ocupación de la halajá, con profundización, junto con los compañeros, vi a mi maestro de bendita memoria fortaleciéndose como un león con fuerza cuando se preocupaba en la halajá, hasta que se cansaba y sudaba un gran sudor, es decir, hacía un esfuerzo. Y le pregunté, ¿por qué se esfuerza tanto? Y me dijo, porque la profundización es para romper las clipot, que son las dificultades que hay en esta ley, que no dejan que el hombre pueda entenderla. Por lo tanto, el hombre necesita esforzarse y agotar su fuerza. Entonces, porque por eso se llama la Torah, Tushiyah, el que agota la fuerza del que se ocupa en ella. Y por lo tanto es apropiado esforzarse y agotar su fuerza cuando se pueda en la halajá. Entonces, esta nuez querida que tenemos acá, la clipa, nosotros la vemos como una enemiga, pero la clipa está diseñada para que nos esforcemos, para que podamos hacer un esfuerzo, para que podamos tener músculos. Esa es la idea de la nuez. Ya la puse acá. No, ¿cuánto? Y solo después de que ya tengamos esa fortaleza, podemos adquirir el fruto. ¿Qué significa ese esforzarse? Esforzarse, aquí está, la mente rápida, es un procesamiento intelectual ágil y ligero. Hay gente que entiende la halajá rápido. Sí, 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 hay que hacer esto, sí, surmutarse o ya. Está obligado a ocupar 1 o 2 horas diarias a combatir las dificultades del Talmud, bla, 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 discusiones, tú, para romper las clipas. Pero hay gente que es más difícil, es pesada, esa persona le cuesta mucho, esa persona no debe pasar todo el día rompiendo nueces sin comer del fruto. Debe enfocarse en la halajá práctica y el midrash para pasar directamente a la sabiduría de la verdad. O sea, quiere decir que hay dos tipos de mentes. Bueno, hay más, pero en este caso las resumen en dos.
Gente que las coge así, lo básico lo entiende así. Pero tiene que romper más clipot que el otro. El otro que es más difícil, el que aparentemente merece menos la Kabbalah, que es lo que la gente no ha entendido. La gente que es más complicada, que merece ir a estudiar primero Alajá, esa gente debe ir a estudiar la Alajá para poder pasar a la Kabbalah. Pero la gente que aparentemente merecería aprender la Kabbalah, porque son Talmid Jajam, porque son pilos, esa gente debe quemar más, romper más clipot que irse a estudiar Kabbalah. Aunque los dos tienen que irse a estudiar Kabbalah, el tiempo que uno debe usar para una cosa y el tiempo que el otro debe usar para la otra no es el mismo. Al final todos tienen que usarlo, todos tienen que llegar al mismo fin, pero no todos tienen que usar el mismo método ni la misma cantidad de horas. Eso es lo que trata de decir el texto. La excepción de la inclinación, el anhelo del alma. Todos tenemos un anhelo increíble por estudiar cosas profundas que es irracional. La verdad, es irracional el hecho de que yo quiera estudiar esto. Es irracional. No es entendible. Ahora, ¿es obligación? No, a mí nadie me obliga a leer el Esjaín y a sacarme canas con eso. Es muy difícil entender esos libros. A mí nadie me obliga, me gusta, me nace, está en mí. A mí me obligan a leer la alajá, guay, sí, de verdad, yo me autoobligo a leer la alajá, a mí me da mucha mamera la alajá. Pero tengo que entenderla también, porque sé que me está hablando de cosas simples, pero me está hablando en un lenguaje simple, cosas profundas, entonces también tengo que entenderlas. Y hay cosas que yo no entiendo en el Esjaim, cuando habla de los Kelim, y la Neshama, y las luces, y los Orot, y las Makif, y las Ajor, Beajor, y Panim, Bepanim, no entiendo nada. Y después leo la Alajá de los Kelim, y digo, ya entendí por qué el Esjaim dice eso. En una cosa de Alajá, entiendo lo que me explica, lo que en el Esjaim no entiendo. Entonces están conectados, eso es lo que el texto quiere decir. Bueno, y para terminar, por hoy, este texto es muy largo, el capítulo 9 es muy largo, no sé si lo alcanzaron a leer todo. Una cosa es leerlo y otra cosa es explicarlo. Voy a leer este último pedacito que dice acá. Y si aprendí a decir un maestro bendito de memoria que quien tiene... eh, no, eso ya lo leímos. Dice, aprendemos de las palabras del Rajab que la erudición, ser erudito y la dialéctica no son el principal estudio, no son lo principal del estudio, gente, no es lo principal, sino específicamente la lectura de la Torah en su versión con entendimiento y en todas las partes del Pardes, es decir, Peshat, Remes, Veras y Sot, que le pertenecen. Y además aprendemos que quien es pesado para profundizar se ocupará menos en las leyes necesarias, en los dinim y en los midrashim, y también en la sabiduría de la Cábala. En nuestro tiempo es simple, que toda persona pueda estudiar fácilmente al menos un poco de Gemara cada día, dice al menos un poco, no dice todo el día, con la ayuda de los libros de apoyo existente. Tenemos el Talmud en español, Baruch Hashem, ya está, la edición Tashema, está en todo el español. Que la traducción no es muy perfecta, no importa que no sea perfecta, nada es perfecto en este mundo, es más que no tenerlo. Ahí está, cómprenlo y estudienlo, se siente con otro compañero, lo invita a tomarse un tinto en las mañanas, y si es en las noches una cerveza, se pone una mesa al frente, otra acá, cogen un Talmud, le sacan copia, el otro lee, y dice, bueno, ¿tú qué entiendes de ahí? Bueno, yo entiendo esto. Y tú dices, bueno, yo entendí otra cosa. A mí me parece que el rap está diciendo aquí, leamos, ta. No, ahí no dice eso, mi hermano, aquí dice esto. No, pero es que... Y comenzamos la discusión de Jabruta. Así se estudia Torah, señores. Espérate, voy a tomar un poquito. Y sigue la discusión. Cosa muy diferente a lo que nos enseñó a estudiar Torah. Quedarse escuchando un señor hablando por horas como ustedes están haciendo ahora. No, señores, esto va a cambiar. En algún momento los voy a poner a discutir y tenemos todos que discutir. Y si no están conectados, me voy a quedar discutiendo solo. Así que
Por ahora al señor Nahum le va a tocar discutir conmigo porque es el único que se conecta de los varones y yo no puedo discutir con mujeres. Así que don Nahum, vaya preparándose. Vamos a discutir bastante. En nuestro tiempo tenemos el Daf Yomi también, la hoja diaria de la Gemara. Y también está el Zohar Yomi, también está el Eshaim Yomi. Yo estoy haciendo el Eshaim Yomi y estoy atrasado 10, no, 10 no, 5 Shar, 5 puertas. Y cada puerta tiene 5 o 6 capítulos. Estoy muy atrasado. Tengo que avanzar. Espero tener vacaciones y dedicarme a estudiar bastante todos esos días y poder avanzar. Y quedamos en el lugar donde dice, en el lugar que su corazón desea, que es con la imagen donde dice, la excepción de la inclinación, el anhelo del alma. ¿Tienen preguntas? Voy a quitar ya el video.